Bueno, sí. Buenas tardes. Hoy vamos a comenzar con una nueva lección de nuestro semillero de lengua hebrea. La lección va a ser podemos leerla, la Shiur Mispar Ahat Esrei. La Shiur Mispar Ahat Esrei o la lección número 11. Y como ya hemos ido adquiriendo con cada lección digamos, una estructura en la que vamos dividiendo diversos temas y los vamos viendo según la lección, vamos como en las lecciones anteriores a comenzar con los verbos, que es el tema que siempre nos va a ocupar, al menos al principio, hasta que logremos de alguna manera u otra establecer todas las bases más importantes. Lo que vamos a ver hoy en el verbo tiene que ver con lo que es la presencia de guturales en él. En la lección pasada, en la lección número 10, nosotros habíamos visto el verbo calcatal con presencia de guturales. Ahora nos vamos a dedicar al cal ictol, también con presencia de guturales. Este va a ser nuestro primer temita. Simplemente voy a establecer como algunos criterios antes de que nos introduzcamos propiamente a o digámoslo así, a afrontar este modo del ictol. Pues bien, digamos esas cositas o esos criterios que son necesarios antes de hacer la flexión o la conjugación o la construcción pues de este verbo. Lo primero que hay que decir es que como se expuso en la lección número 10 acerca de la presencia de consonantes guturales, estas pueden de alguna manera u otra modificar el sistema de vocalización del verbo. Recordemos las consonantes guturales que hacen eso. Entonces, cuando veíamos el cal, veíamos que Aleph, He, Het, Ain y, aunque no enteramente gutural, también Resh, pueden modificar esa presencia de estas consonantes en alguna de las posiciones del verbo. Recuerda que normalmente los verbos son triliterales. Posteriormente veremos que no son solo triliterales, pero por el momento sabemos que los verbos son triliterales. Entonces, bajo ese punto de vista, nosotros tenemos tres consonantes en un verbo y una consonante gutural puede estar ubicada en la posición de alguna de esas consonantes, lo cual eso llevó incluso a modificaciones del catalcal en algunos momentos y esas obviamente modificaciones porque se presentaban, porque cuando ponemos el sistema de vocalización debajo de las consonantes, resulta que las consonantes guturales, digámoslo así, no soportan el ser reduplicadas o pueden contener un sheva y las guturales no aceptan el sheva móvil, sino que ellas prefieren otra cosa, como lo decíamos en la lección pasada. Esto simplemente como a manera de recordatorio. ¿Qué es lo que ellas prefieren? Pues bien, tanto para el catal, el modo, como para el ictol, básicamente suceden las mismas cosas. Cuando la consonante gutural no puede ser reduplicada, eso afecta la vocalización, sobre todo de la vocal que está anterior a esta consonante gutural. Normalmente tiende a alargarse. Entonces, bajo ese sentido, el sistema vocálico estable del verbo regular, por ejemplo, nosotros hemos estado trabajando katav, catalcal, pero ahora vamos a trabajar su forma, su modo iktol, o sea, ishtov. Y ya ahí intuimos, por ejemplo, ishtov, debajo de la kaf hay un sheva quiescente, ish. Y ahí si, por ejemplo, yo ubico una consonante gutural, pues entonces vamos a poder afrontar algún problema. O si lo ubico en la otra posición o si lo ubico en la última posición. Si yo tengo que reduplicar esa consonante, pues son no reduplicables. Por lo tanto, yo tendré que modificar normalmente la vocal anterior y la modificación es generalmente una ampliación, un alargamiento de la vocal. Y segundo, que es lo que más se presenta, es que muchas veces en ese sistema de vocalización de cada una de las consonantes va a coincidir en la consonante gutural un sheva, pero las guturales no les gusta tanto el sheva como si el hatef, pataj, la mayor parte de las veces, y la menor parte de las veces prefieren un hatef segol en vez de ese sheva que debería estar ahí metidito.
Entonces, claro, hay un cambio de los signos vocálicos que nosotros normalmente vemos en el verbo regular. Ahora, estos dos aspectos en el modo dictol no son los únicos. Y no es lo único que se va a presentar en toda la variación vocálica del modo de la forma del ictol. La razón por la cual yo debo de abordar esos comportamientos, esos otros elementos que van más allá de estos dos puntos que están aquí señalados. eh, y esto hace que, a diferencia de la lección pasada, donde yo expuse el catal-cal con cada una de las posiciones de una gutural. Por ejemplo, hicimos todo el paradigma de un verbo que tuviera una consonante gutural en primera posición. Recuerda la clave mnemotécnica con el verbo por trabajar, paal. Decíamos P, poníamos dos rayitas y colocábamos la gutural, por ejemplo, la G. O sea, primera posición G o siempre con la clave mnemotécnica Paal. En la segunda, hay dos rayitas, volvamos otra vez G. En segunda posición, una gutural. Y así sucesivamente. Entonces, allá pudimos ver, contemplar el paradigma tanto para cómo varía un verbo que tiene una consonante gutural en primera posición, cómo varía un verbo que tiene una consonante gutural en segunda posición y luego en tercera. Aquí no podemos hacer lo mismo porque hay diferentes cambios y la teoría, digamos, se amplía un poquito más. Por lo tanto, yo no me voy a concentrar hoy en cómo funciona cada uno de los modelos, es decir, y cuando este verbo alictol tiene un verbo, una consonante gutural en primera posición y en segunda posición y en tercera posición, no, tengo que irlo espaciando porque siempre es, digámoslo así, siempre tiene su contenido. Entonces yo me voy a dedicar solamente a al modo dictol, pero cuando tiene una consonante gutural en primera posición. Eso es a lo que nos vamos a dedicar hoy. Y en las siguientes lecciones, es decir, cuando hagamos la lección número 12 o la lección número 13, afrontaremos el tema de cuando el ictol tiene, por ejemplo, la segunda consonante es una gutural y después cuando la gutural está en tercera posición. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Antes de decir eso, que esto pues es lo que aparece aquí en pantalla, es necesario que digamos otra cosa más. En primera posición, pues digamos el comportamiento de las consonantes guturales, pues como ya lo estudiamos, es más o menos estable. Pero cuando hablamos del ictol, vamos a descartar algunas consonantes. Es decir, no todas las consonantes van a estar agrupadas acá. ¿Por qué? Porque tales consonantes guturales tienen otro comportamiento que es diferente al que vamos a exponer. ¿Cuáles? Por ejemplo, no vamos a exponer en este caso aquellos que tengan una consonante gutural aleph en cualquier posición o que tenga una consonante gutural G en última posición. ¿Por qué no los vamos a exponer? Porque tienen un comportamiento diferente a cómo se comportan las otras guturales. Esto será tema de cuando terminemos todo este sistema del ictol, vaictol, el imperativo, el cortativo, el yusivo y el participio. Cuando terminemos todo eso, obviamente, en todas las tres consonantes guturales, pues comenzaremos, por ejemplo, los verbos que tienen Aleph en primera posición y luego los que tengan G en última posición. Y descubriremos que hay otras consonantes anómalas como la Yod y la Nun en posiciones. Entonces, claro, bueno, esto va a requerir un poquito de tiempo, un poquito de paciencia, pero es una lengua al mismo tiempo muy cortica, pero con muchas pequeñas cositas que hay que ir analizando. Entonces, para este ictol no nos vamos a preocupar por aquellos que contengan una consonante gutural aleph en cualquiera de las posiciones, primera, segunda o tercera, o aquellos que contengan en última posición una G. O sea, la teoría que vamos a ver ahora no tiene que ver con esto que le estoy presentando acá, sino con el resto de consonantes guturales. Vamos entonces en este momentico a recordar algo. Cuando hablábamos del ictol, decíamos que para construir el ictol necesitábamos no solo las tres consonantes guturales,
O en un futuro veremos las dos consonantes guturales porque hay verbos que solo tienen dos consonantes. Aquí no necesitamos solo las guturales. El ictol normalmente añade, como si fuera un prefijo, lo que en gramática se llama las preformantes. Entonces, por ejemplo, en las terceras personas vamos a agregar al inicio una yod, las segundas personas vamos a agregar una taf, en las primeras personas vamos a agregar aleph, en la del singular, y una nun en la del plural. Es como si fueran un prefijo hacia las palabras. Pero no solo, recuerda, el ictol no solo tiene preformantes, algunas voces del ictol también tienen aformantes, es decir, al final agregan, digamos, otras letras más o vocales más, lo cual hace que se pueda construir pues toda una forma. Entonces, a continuación, vamos a concentrarnos en las características de aquellos verbos que tienen en su primera posición. Primera posición, una consonante gutural. Vamos a excluir de acá entonces aquellos que comiencen por Aleph y aquellos que terminen por G, pues obviamente esto va a ser solo la primera posición. Entonces, bet, el verbo cal ictol, con gutural en primera posición. Aprendamos un poquito qué va a pasar acá, para que lo tengamos en cuenta. Cuando hablamos de el cal ictol, que tiene una consonante gutural en primera posición, podríamos pensar en dos grupos. Dos grupos que significa que hay unos que se van a comportar de una manera y que hay otros que se van a comportar de otra manera. O sea, unos verbos van a actuar así y otros verbos van a actuar de otra manera. ¿Dónde vamos a ver los cambios? Los cambios no los vemos en las consonantes. Las consonantes en el ictol todas son estables. Vamos a ver los cambios, son en los signos vocálicos. Hablemos de un primer grupo. Este primer grupo lo conocemos, pero mira en dónde nosotros ponemos el punto de flexión, o sea, lo que lo cambia todo. Cuando nosotros decimos ik, tof, o cuando decimos ictol, el nombre, tenemos una holem, ik, tof, ik, tol. Y así es como aprendimos la flexión del ictol, de los verbos regulares. Ik, tof, tik, tof, tik, tof, tik, te, vi, er, tof. Siempre aparece una holem, exceptuando cuando la holem se vuelve sheva, porque al añadir una sílaba más, pues obviamente el acento se desplaza y la holem se reduce a sheva. ¿Sí te recordamos eso? Entonces, hay verbos que al ictol utilizan como vocal secundaria, como podemos ver acá, a holem. ¿Qué quiere decir? Que habrán verbos que no. Exacto. Eso no los hemos visto, pero esto nos va a servir para introducirlos. Los que no tienen holem van a formar un segundo grupo, van a tener una vocal secundaria diferente y va a ser el segundo grupo. Todos los verbos que tengan en esta forma, en el modo dictol, como vocal secundaria una holem, como podemos observar acá sobre la TAF, van a tener el siguiente comportamiento en el resto de la conjugación. Primero, la consonante gutural, que va a estar obviamente después de la preformante, va a preferir no el sonido sheva, porque es una gutural, va a preferir el sonido hatef pataj. O sea que debajo de esa consonante gutural, perdón, me devuelvo un momento acá. Nosotros vamos a tener entonces aquí donde está la kaf, una consonante gutural. Entonces, como ves, en la secuencia debajo de donde debería estar la consonante gutural aparece un sheva, en este caso es un sheva que es quiescente, mudo, haciendo cerrada esta sílaba. Entonces, si aquí hay una gutural, este no va a ser el sonido que va a preferir la gutural, sino hatef pataj. Eso es lo primero que tenemos que saber que va a pasar acá. Pero va a pasar no solo ese cambio cálico esperado. Ya lo habíamos dicho al principio que si una gutural tiene un sheva o le correspondería un sheva, va a preferir un hatef pataj
la mayoría de las veces y la menor parte de las veces su Hatef Segol, ¿no? Sino que también va a pasar esto. Por influencia, la consonante preformante que tiene una Jirek, nosotros decimos Ichtov, o sea, esa consonante que se le pega como preformante también va a cambiar la Jirek y la va a convertir en Pataj. O sea que vamos a tener realmente dos cambios vocálicos. ¿Dónde no vamos a observar eso? Esto no lo vamos a observar cuando estemos en la primera persona del singular, porque en la primera persona del singular no tenemos Jirek, sino que tenemos Segol, yo digo Tov. Entonces, cuando me va a aparecer la gutural con su Sheva, ahí donde tengo que poner la gutural y le aparece Sheva, en este caso no va a preferir Hatef Patah, sino Hatef Segol por influencia del Segol que está en la preformante. Vamos a mirar o vamos a recordar cómo era la forma regular del Ictol. Entonces, teníamos Ich Tov, teníamos Tichtov, Tichtov, dos formas iguales. Aquí ya la Holem se va a reducir a Sheva. Tichtevi, con una nun paragógica que puede existir en algunos verbos, o sea, no terminar en tichtevi, sino tichtevin. Y mira la primera persona, Tov. Luego tendríamos tichtevu, lo que está apareciendo en azul, entonces serían las aformantes, lo que se agrega. Y mira que donde agregué una aformante, ¿qué fue lo que pasó? El acento se desplazó, tichtevi, tichtevu, y eso hizo que la Holem se redujera a Sheva. Miremos la tercera persona femenina, tichtovna. Vemos una preformante, vemos una formante, pero vemos que Holem no se redujo. La razón es el acento no se desplazó. Normalmente es el acento que hace esos efectos. Aquí, por ejemplo, la tercera persona masculina plural se desplazó al final, como aquí en la segunda persona femenina. En cambio, aquí se mantuvo. Como no hubo desplazamiento del acento, entonces la Holem no se redujo. Bueno, esto a manera de recuerdo de repaso de lo que vimos en la lección número 5. En la segunda persona masculina tenemos tig, bebu. En la segunda persona femenino tenemos tig, tofna. Y en la primera persona, como masculino o femenino, tenemos nichtov. Estas formas son las que analizamos en ese momento. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer este primer grupo. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo de manera comparativa. Es decir, voy a colocar una de estas formas o la forma respectiva cuando vaya a conjugar y después voy a colocar uno de los verbos que tienen primera consonante gutural. Vamos a hacer entonces, como ya sabes, siempre empezamos con la tercera persona masculino singular. ¿Y cuál es la forma regular? Nosotros decimos ich, tov. Ahora vamos a componer el verbo. ¿Qué verbo vamos a utilizar? El mismo que utilizamos en la lección número 10. El verbo por estar en pie, el verbo amad. Voy a colocarlo acá, o sea, en este lugar voy a colocar la ain, la mem y dalet. Y le voy a agregar la preformante. Voy a dejar señalada la consonante gutural. Entonces, claro, uno diría, primera consonante gutural, uno pensaría que debería estar acá. No, porque recuerda que esto es una preformante, es algo que se le va a pegar. Esta es la primera posición. Así tenemos esto. ¿No lo ves? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a trasplantar las secuencias vocálicas, Hirek, el Sheva, Kiesente y Holem abajo en cada una de las respectivas consonantes y me va a quedar así. Entonces, ¿qué fue lo que vimos en el primer punto de este grupo? Que la consonante en primera posición, si es gutural, no le gusta tanto este sonido. Este sonido, en vez del Sheva quiescente, prefiere el Hatef Patah. Y aquí lo tenemos. Y el segundo punto que nos decía a nosotros, que la preformante, digámoslo así en palabras no muy gramaticales, antojada del cambio de la gutural, pero con un poquito más de fineza, no le gusta la consonante tan breve, se queda con el sonido pataj. Y así sale la forma, que leemos como ya a mod. Ya a mod, no, él estará en pie.
o él se presentará, bueno, con cualquier significado que traduzcamos esto, ya a mod. Entonces, ¿ves dónde están los dos cambios? En la gutural y afecta la vocal de la preformante. Vamos a la tercera persona femenina singular, ¿no? Pues plantamos de nuevo la forma regular, que es tig, tov. Pongamos de nuevo las consonantes respectivas. Aquí están, con la consonante gutural. Ahora plantemos o trasplantemos los signos vocálicos, de manera que quedara o que quede ti, mod. Ya sabemos que a Aleph esto no le va, prefiere Hatef, Pataf, lo cambia, y por influencia la preformante, es decir, la Taf, también cambia. Entonces aquí tengo Ta, A, Mod. Ta, A, Mod. Ella estará en pie. Vamos a la siguiente persona, la segunda persona masculina singular, que es la misma forma. Entonces, el mismo procedimiento. Coloco la forma regular, ahora coloco la forma donde está la gutural, trasplanto los signos vocálicos, la vocalización. Primera consonante gutural cambia y la preformante, pues antojada, se compra una vocal igual, pero más larga. Sigue siendo breve, brevísima, pero un poquito más larga que la brevísima. Entonces tengo ta, a, mod, ¿no? Tú estarás en pie. Ahora vamos a una forma un poquito más compleja, porque vamos a tener en la segunda persona femenina singular una forma que tiene preformante, pero también tiene la aformante. Entonces tenemos, atención, vamos a desplazar el acento. ¿Qué pasó acá? Mira que la Holem que debía estar acá por el desplazamiento del acento y la nueva sílaba, se redujo a Sheba. Recuerda que esta se llama reducciones pretónicas, propretónicas, lo que habíamos visto en las teorías de la lección 5. ¿Qué hago yo ahora? Voy a colocar toda la forma, incluyendo hasta la nun paragógica, y me quedará de la siguiente manera. Ya aquí metí, perdón, los signos vocálicos. Hirek, Sheva, el otro Sheva, el Hirek con madre de lectura y la nun paragógica. Primera cosa que tenemos que pensar, ya encontramos la consonante gutural y este sonido no le va, lo cambiamos. Aquí se quedó, se volvió esto un problema. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, yo aquí digo ti, am. Una sílaba tan breve no la admite la lengua hebrea. ¿Y por qué una sílaba tan breve? No solo tan breve, sino cerrada. Con las vocales que se llaman hatef no se pueden formar sílabas cerradas. Entonces, ¿qué hace el hebreo? Porque si no quedaría muy breve. Ti'am. ¿Qué hace el hebreo? Entonces rompe esta regla y la vuelve simplemente pataj. Ti-am-di. Pero recuerda que en todo caso esta sigue de antojada y la cambiamos. Ta-am-di. ¿Y por qué aquí no poníamos el patá? Porque recuerda que al agregar esta clase de aformante agregamos una sílaba más. El acento se nos desplazó y entonces la vocal patá en esta posición, como si fuera holem, perdón, la vocal holem en esta posición se reduce a sheva, en este caso un sheva quiescente. La forma entonces es ta-am-di, que significa tú, mujer, estarás en pie. Listo. Y vamos a la primera persona singular, que es común para masculino y femenino. La forma clásica es esta. Este es el otro elemento que tenemos que tener en cuenta. Coloco de nuevo todas las consonantes, me queda así, y trasplanto los signos vocálicos quedándome así. Mod. Sabemos acá que la gutural prefiere Hatef, Pataj, pero atención, parece que le atrae mucho más el sonido de ese gol. Entonces ese Hatef Fatah no se va a quedar en la primera persona, sino que lo volvemos simplemente Hatef Segol. De esta manera ya terminó la forma. ¿Por qué no cambiamos acá? Pues porque por atracción se prefiere Segol y queda Mod.
Emod. O sea, en palabras simples, aquí solamente hubo una preferencia por Hatef Segol en esta posición. Y esto por influencia de esta consonante que ya tenía un signo vocálico Segol, que son las dos maneras en que puede variar la consonante gutural. Recuerda, las guturales prefieren o Hatef Patah la mayor parte de las veces o Hatef Segol la menor parte de las veces. Aquí coincidió. Hay una atracción. Entonces, bajo la atracción, si ya esta tiene Hatef Segol, entonces dejamos simplemente Segol. Siempre que hay un Segol antes. Normalmente esas son las secuencias. Segol primero, Hatef Segol. O Patah primero, Hatef Patah después. Casi siempre funciona así la cosa. Bueno, esto no solo va a funcionar acá, ya vamos a ver en otras partes, cuando estudiemos otras cosas, que esto mismo se vuelve a replantear después. Ahora vamos a las formas plurales. La tercera persona masculina plural es ich, te, fu. Va a pasar un poco lo que pasó en el femenino, porque aquí hemos añadido una A formante, entonces hemos desplazado el acento con una sílaba más. Voy a colocar todo, incluso con sus signos vocálicos de una vez. Entonces tengo I, me, du. Bueno, consonante gutural sabemos, lo vamos a cambiar a Hatef Patah, que es su sonido, pero se nos vuelve a plantear el problema de una sílaba con una vocal brevísima y al mismo tiempo cerrada. Recuerda que cómo sé que esto es cerrado, porque el sheba se volvió mudo, porque lo precede una vocal breve. En este caso, brevísima. Entonces la sílaba es cerrada. Sílaba demasiado breve, entonces el hebreo me dice no se puede a largo y se me vuelve pataj. Y no olvidemos a la envidiosa, ¿no? Que también va a preferir este sonido. ¿Cómo leemos esto? Tenemos que ir por partes. Ya, am, du. Ya, am, du. Ya, am, du. Ellos estarán en pie. ¿Queda claro esto? Vamos a la segunda persona, perdón, a la tercera persona femenina plural. La forma era tichtofna, ¿no? Vamos a colocar todas las consonantes. Colocamos acá la preformante, taf, taf, las consonantes del verbo. Aquí es donde tenemos que dirigir la mirada para saber de qué clase de verbo estamos hablando. Y la aformante. Ahora trasplantemos los signos que son vocálicos y nos queda de esta manera. Observa que, aunque hemos añadido una aformante, el acento no se ha desplazado. Por lo tanto, Holem no se redujo. Entonces, si no se redujo, vamos a lo que tenemos que cambiar, la consonante gutural y su signo vocálico, que preferentemente va a ser Hatef Patah. Segundo, la preformante le variamos el signo vocálico a Patah y ya nos quedó la forma. ¿Por qué? Porque aquí ya no hay una vocal cerrada, ta, a. Y una sílaba puede contener una vocal brevísima sin ningún problema, mientras no sea cerrada, es una sílaba abierta. Ta, a, mod, na. Muy bien. Ta, a, mod, na. ¿Se comprende esto? Lo que viene ya lo sabemos o ya lo entendimos porque las formas que vienen son simplemente repetitivas. Entonces, segunda persona masculino plural, tenemos la forma tichtevu. Voy a colocar también de una vez los signos vocálicos. Ya yo puedo saber dónde está el problema. Está acá. Pongo Hatef Patah, pero la sílaba se me cerró, muy breve. La amplío un poquito, am, y la preformante, Patah. ¿Cómo se lee esto? Muy bien, ta'amdu. Como la segunda persona masculina plural, esa es la tercera persona masculina plural, variando solamente la preformante. Son las mismas formas, solo que con el cambio en la preformante. Donde sí tendremos una cosa igualita, la segunda persona femenina plural es exactamente igual a la tercera persona femenina plural. Aquí está. Coloco las consonantes, agrego los signos vocálicos previstos, tengo que hacer el cambio de una vez en la consonante gutural, la preformante también le cambio la consonante, como esto quedó en sílaba abierta no va a haber cambio, el acento quedó simplemente en el mismo punto, por ejemplo, ich, tov, quedó en esta sílaba, entonces al no movilizarse, pues no afecta la vocalización de Holem que no se va a reducir. Y nos queda la primera persona común o masculino, femenino, plural. Mírala acá. Esto es muy fácil porque es como a los inicios.
coloco toda la forma con la preformante nun, coloco los signos vocálicos establecidos que le da el nombre de ictol y o, y después consonante gutural al principio, la cambio a hatef pataj, y recuerda que por atracción se nos vuelve na'amod. Nosotros estaremos de pie. Bueno, yo utilicé ese significado, pero el verbo amar realmente tiene otros. Aquí te presento el paradigma completico. Entonces, el ictol, el cal ictol de este primer grupo tiene este paradigma y normalmente los verbos que tienen una consonante gutural en primera posición y además cuya segunda vocal o vocal secundaria es holem, se comporta así. Entonces, este es el paradigma para esos verbos que tienen esas dos características. Primera consonante gutural y vocal secundaria holem. Entonces, ¿cuál es el segundo grupo? Que eso es a lo que vamos a continuación. ¿Cuál es el segundo grupo? El segundo grupo son de aquellos verbos que no van a tener una vocal secundaria holem, sino pataj. Eso no lo hemos visto todavía. ¿Y eso por qué? Pues porque hay verbos más allá de ishtov. O sea, no todos los verbos regulares van a tener esta vocal acá y no lo hemos visto, no los hemos visto porque pues para mí no era necesario en su momento verlos. Y los profundizaremos en algún momento, es verdad. Algunos van a tener la consonante algunos, porque digo algunos, porque pues son algunos. Por ejemplo, este verbo. El verbo kabad significa ser pesado o ser importante. Si yo lo pongo en iktol, no voy a tener la jolen habitual, no diré ichbod, sino que voy a tener ichba. Eso significa él será importante o pesado. A ver, existe, por ejemplo, en la lengua hebrea una serie de verbos que no tienen como vocal secundaria las mismas que el verbo, por ejemplo, kataf. Por ejemplo, en el verbo calcatal, la vocal secundaria no es pataj. Cuando decimos kataf, por ejemplo, este verbo diría kabed, con cr. O sea, tiene una vocal diferente. Esos verbos los podemos llamar verbos del tipo estativo, porque expresan un estado. Por ejemplo, mire el estado de acá. Él será importante. Eso es un estado más que una acción, ¿no? Él será pesado. Y hay otros verbos que prefieren ese sonido, por ejemplo, en el catalcal con un cr. Cuando esos verbos yo los voy a conjugar en la manera dictón, van a preferir pataj, como ves acá, en el ictón. En el catal, cr. En el ictón prefieren pataj. Entonces, estos que van a preferir pataj se van a comportar de la siguiente manera. Primero que todo, la consonante gutural ya no va a preferir el sonido hatef pataj, sino el sonido hatef segol en vez del sheba. Eso es lo que hay que saber. Entonces, mire, esta es la minoría, ¿no? Digamos, el grupo de los que prefieren hatef segol. Eso es lo primero que tenemos que, pues, como entender acá. Y otra cosa importante, que la consonante preformante, entonces ella ya no va a preferir el sonido hirek, sino por atracción el sonido segol. Esa es la idea, no es una cosa complicada. Para que veamos cómo es el verbo regular, yo te propongo aquí, miremos el verbo ser importante. Es la misma historia. En vez de una holem, pongamos pataj y sonaría así. Ich bad. Entonces, en vez de holem acá, pataj. Tercera persona, tish bad. Segunda persona masculina, tij bad. Como en la segunda persona femenina voy a agregar la A formante, la gire con madre de lectura, recuerda, el acento se me va a desplazar hacia el final. Entonces, pataj, como si fuera holem, se va a reducir a sheba. Aquí está. Tig, be, di. Realmente, esta es una forma regular, no hay un cambio, simplemente que en vez de holem pongo pataj. Y también reduzco como si fuera una holem, la reduzco. Aquí la reduje, mira, debajo de la bet la reduje. Y en la primera persona, va. Dejamos de ver Holem. Ich, Bedu, reducción de pataj.
por desplazamiento del acento ante la nueva sílaba formada con la formante. Ich, be, du. No hay desplazamiento porque mira el acento se mantiene en esta parte de acá. Incluso si agregué una nueva sílaba. Por lo tanto, pataj aparece. Tijbadna. Tijbadna. Aquí tengo tij, bedu, como la tercera persona masculina plural, solamente que con el cambio de las preformantes. Aquí tengo tijbadna, igual que la tercera persona femenina. Y al final, nishbad. O sea, prácticamente son los mismos signos vocálicos, solamente que la vocal secundaria es pataj. Entonces, mira, es muy simpático que esa vocal secundaria nos diga a nosotros cuáles son las preferencias eufónicas, ¿no? El buen sonido de las palabras. Cuando tenemos verbo con consonantes guturales y la vocal secundaria es holen, el sonido preferido es el A del pataj o del hatef pataj. Cuando en cambio el pataj es la segunda vocal secundaria, el sonido preferible es la E, segol o hatef segol. Vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos ahorita y para eso propongo un verbo, atención, que también tiene en su primera posición una consonante gutural. El verbo que voy a proponer acá es el verbo hazak, que significa ser fuerte. Lo vas a ver acá. Quitemos la preformante y ¿qué me quedó? Hazak. Así se pronuncia, perdón, Hazak o Hazek. Porque recuerda que la vocal secundaria preferida por este tipo de verbos que hablan de estado normalmente es un cr en el catal cal. Pero este es un verbo particular del cual hablaremos después. En catal cal también se puede encontrar la forma Hazak. Hay unos que dicen, no, Hatzek, otros dicen Hatzak, se encuentra esa forma Hatzak también. Bueno, aquí he trasplantado entonces también la preformante. Ahora trasplantamos los signos vocálicos y nos queda así. Entonces estamos en el segundo grupo, la preferencia por pataj. Ya dijimos, quienes prefieren pataj, en la consonante gutural van a dejar de tener sheba, quiescente, porque se va a volver hatef, segol. Bueno, y una vez teniendo el hatef segol por atracción, Hirek va a preferir entonces la presencia del segol. Ish va, la forma regular, cuando tengo una forma con guturales, va a preferir entonces el sonido E. Lo leemos. Yehezak, Yehezak, ¿no? Él será fuerte y él será importante. Bueno, verbos estativos o verbos que expresan más un estado que una acción. Vamos hacia la otra forma, la segunda persona femenina singular, tigbad. ¿No? Recuerda que el sonido es secundario, es pataj. Colocamos todo lo que ya sabemos. Agregamos los signos vocálicos, me quedan exactamente así. Lo que voy a hacer a continuación es reemplazar debajo de la gutural, entonces hatef segol y atracción segol para la preformante. ¿Cómo lo leemos? Te, je, zak. Ella será fuerte. Vamos a la segunda persona masculino singular. En la misma forma, coloco las consonantes, trasplanto los signos que deberían ser, apareció la bendita consonante gutural, entonces cambio a Hatef Segol, porque por esta influencia de acá y la atracción de esta se vuelve Te, Je, Zak. Otra vez, tú serás fuerte. Y vamos a a la segunda persona femenino singular donde recuerda que va a aparecer la A formante gira con madre de lectura, pero pasa exactamente lo mismo. Voy a agregar ya de una vez con signos vocálicos, aquí está, ¿no? Entonces, empezamos. Acá cambio a Hatef Segol. ¿Y qué me pasa? ¿Qué hace? Queda una sílaba cerrada y brevísima. Hetz. Entonces, ¿qué debería pasar? Se convierte en seguro. Esto que es brevísimo se vuelve simplemente Segol, queda breve. Y a esta que le pasa su bendita atracción por el segol y queda te ki. Ki, que significa tú, mujer, serás fuerte. Ki.
¿Se comprende esto? Y ahora sí, la primera persona como un singular. La forma era ejbad. Aquí ya, por ejemplo, superamos el problema porque ya nos aparece ese gol de una vez. Colocamos la forma. Ya entendemos que si trasplantamos los signos, el problema va a estar debajo de la gutural, que prefiere un Hatef a un Sheba aquiescente. Y el Hatef que prefiere es Hatef Segol y ya. No hay que hacer más cambios porque aquí ya tenemos el Segol. Zak. Zak. Ahora vamos a las formas plurales. A la tercera persona masculino plural, nosotros teníamos con el verbo kabed esta forma, ish bedu. Observa, una nueva aformante desplaza el acento al final, una nueva sílaba, y hace que el pataj que está acá se reduzca, y ya lo reduje. Coloco de nuevo las formas, ya tienen sus signos vocálicos y empiezo a hacer los cambios. Hago el cambio en la gutural, me queda Hatef Segol, otra vez sílaba cerrada, entonces lo alargo un poquito, lo vuelvo la vocal breve Segol, Heads, y esta se atrae hacia el Segol y nos queda Ye, Heads, Ku, Yeheads, Ku. Es decir, ellos serán fuertes. Vamos a la tercera persona femenino plural, colocamos la forma, las consonantes con su debida consonante gutural, con su preformante y su aformante, agreguemos los signos vocálicos, descubrimos la gutural, decimos esto no va acá, cambiamos a un Hatef Segol, esta atraída también cambia hacia la forma un poquito más larga, breve también, Tejezak na. No hay reducción de pataj porque el acento se hace acá. Ok. Tejezak na. Ellas serán fuertes. Vamos a las segundas personas. Empecemos con la masculina plural, que es como parecida a la tercera persona. Tij bedu. De una vez coloco hasta con signos vocálicos. Ya entendimos que el problemita está acá. Se cambia el sonido que prefiere, pero la sílaba queda cerrada y brevísima. Entonces paso a la a la vocal breve y por atracción me queda te, hez, ku. Es decir, vosotros seréis fuertes, segunda persona del plural. Bueno. Volvemos a esta forma, ya la acabamos de ver con la tercera persona femenina plural porque es la misma. Entonces coloco los signos vocálicos, hago el cambio respectivo en la vocal gutural, la atracción de la preformante y ya me quedo la forma porque el acento no lo tuve que variar. Te, je, zak, na. Vosotras seréis fuertes. Y finalmente la primera persona del plural, nihbad. ¿Y qué pasa acá? Pues pasa esta serie de cosas. Primero que todo, agregamos o trasplantamos los signos vocálicos. Debajo de la gutural hay un sheba, se prefiere el hatef segol. Y aquí sí vamos a tener el cambiecito. Quedando así. Ne, je, zak. Nosotros o nosotras seremos fuertes. El paradigma completico está acá. Este es el paradigma completo de aquel segundo grupo que tiene esta característica. Vamos a tener una consonante gutural en primera posición, la consonante, perdón, la vocal secundaria no es golem sino pataj, y cuando hay un verbo que tenga esa vocal secundaria pataj, va a preferir debajo de la consonante que es gutural el sonido hatef segol y por lo tanto, por atracción, las preformantes van a preferir segol. Eso es lo que pues tenemos que decir. Ya acabamos de ver el fenómeno de cuando hatef segol no se puede dejar hatef segol, sino que se tiene que alargar. ¿Cuándo es eso? Cuando un hatef queda en una sílaba cerrada no puede ser Hatef Segol, hay que alargarlo. Y eso no solo funciona acá, sino que eso va a funcionar en la lengua hebrea en términos generales. Entonces pasamos de brevísima cerrada a breve cerrada. Puede ser breve cerrada, sí, pero solo hasta ahí es una cuestión de preferencia de la lengua. Concluyamos con esto. Hay muy poquitos verbos que no siguen estos patrones, pero muy poquitos. Es decir, verbos que sí admiten el Sheva, pero atención,
Admiten el Sheba, pero igual hacen un cambio en la preformante, según las mismas reglas establecidas. Y te los voy a presentar acá. Es decir, no vamos a tener un cambio del Sheba a algún Hatef Patajo Segol, sino que se va a quedar el Sheba. Pero la preformante sí va a cambiar y lo va a cambiar de acuerdo a las reglas que vimos. Por ejemplo, miremos un verbo sin gutural, es el verbo ich tov. Observa, holem. Estos verbos que vamos a ver acá, mira, tiene holem, y entonces recuerda que los que tienen holem como vocal secundaria van a preferir pataj en la preformante. Mira, por ejemplo, el verbo por pensar, yach shov. ¿Qué pasó? La consonante gutural se quedó con el sheba, lo asumió, pero la otra dijo, pues no, yo voy a cambiar. Entonces, recuerda, los que tienen vocal secundaria holem hacen ese cambiecito acá. ¿Cuál es la clave? Mirar, hay una consonante gutural en primera posición, ¿no? Vocal secundaria, holem, pataj. Ish, tevu. ¿Cómo sería? Es decir, apareció el acento, se pospuso hacia el final, apareciendo una nueva sílaba. ¿Cómo queda? Yah, shevu. No hay que hacer nada más, porque primero esta cierra la sílaba y tenemos una vocal que es breve, no hay problema. Yah. Y el otro puede ser un sheva móvil, se puede leer yah, shevu, por regla de los sheva se puede leer. Esto, por ejemplo, en el caso donde la jolem es la vocal secundaria. Este es el verbo hashav, que significa pensar. Y finalmente, el verbo por dar honor. Entonces, mira que aquí tengo yo consonante preferida o consonante secundaria, pataj. Dar honor. Miremos, se dice hadar. Hadar es dar honor o dar luz. Mira, no prefirió en este caso el signo vocálico Hatef, sino que colocó esto acá. Si lo jalo todo, pues si lo pongo tercera persona masculino plural, pasa lo mismo. Yer, te, ru. Es decir, en esta posición, este verbo no se inmuta con la consonante, perdón, con sheva y no lo varía. Simplemente varía la vocal de la preformante. Simplemente para llamar a concluir y para irnos, aquí aparece un texto del libro de los números, que en hebreo, ¿cómo se dice? Be, mid, bar, en el desierto, pues como significa el nombre del libro de los números. Bemidbar, capítulo 1, versículo 5. Lo leo o lo leemos. Ve'ele shemot ha'anashim asher ya'amdu itechem li'ruben Elitzu ben Shedeur. Y estos son los nombres de los hombres que se pusieron en pie o que se levantaron con ellos. Rubén, Elisur, que es el hijo de un tal Sedeur o Sedeur, ¿no? Bien, la forma la encontramos acá. Vamos a analizar esta forma, a ver si la podemos reconocer. Ya amdu. Vamos a analizarla acá. ¿Qué categoría gramatical tiene? Es un verbo. ¿Qué conjugación o construcción estamos elaborando con esto? Cal. ¿Qué modo es? Lo acabamos de ver. Ictol tiene la iod de la preformante, es el ictol. ¿Qué persona es? Si tiene la preformante iod y la aformante shurek. Y sí, es una tercera persona. ¿Qué género es esa tercera persona? Las iod en preformante solo pueden ser de un género, masculina. ¿Qué número es? Agregamos esta cosa que nos dice acá qué número es, si es singular o plural. Plural. Es plural, muy bien. ¿De qué verbo viene? Entonces quito la preformante, quito la formante y lo que me queda en la mitad es el verbo. El verbo es el verbo amad. Y que traduce ya amdu. Recuerda que esto es por levantarse o estar en pie. Traduce ellos
Élicto normalmente lo traducimos en futuro, ellos estarán en pie. Bueno, espero que se haya comprendido la cosa. Feliz noche, Vale, ya le pago. con mucho gusto. Muchas